Muy buenas tardes, acá estamos ante la doctora Lisbeth Rodríguez Orihuela. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes. Con respecto a la entrevista que le dije y a las preguntas. La primera pregunta, ¿sabe usted qué es un contrato? Un contrato es un acto jurídico celebrado entre dos o más personas respecto a actos jurídicos que se realizarán, ¿no? De acuerdo, y donde prima la libertad de contratar y la libertad de contratación entre las partes que celebran dicho acto. Ok, muchas gracias. ¿Ha estado sujeta a un contrato alguna vez? Bueno, con las tarjetas de crédito siempre contratamos, ¿no? Hacemos contratos desde ese aspecto. Lo que más recuerdo es lo que viene a ser lo que de las tarjetas de crédito. Bueno, es un contrato con cláusulas preestablecidas del banco, ¿no? El cual uno solamente tiene que firmar, ¿no? Porque no puede negociar ninguna cláusula. Ok. Y en su opinión, ¿qué es lo más difícil o lo más complicado de entender de los contratos? ¿O con lo que hay que tener más cuidado? Hay que tener cuidado con los, en este caso las tarjetas de crédito, con los intereses, ¿no? Pero en los contratos en general hay que leer bien los contratos, hay que estar bien asesorado para firmar un contrato y ver las consecuencias y los alcances de la realización de un contrato, sobre todo las consecuencias que pueden acarrear las partes, ¿no? ¿Qué tipo de contratos conoce? Bueno, los clásicos, los contratos de compraventa, los contratos de arrendamiento, los contratos de mutuo, los contratos de John Venture también, los contratos de leasing, se me ocurre más. ¿Le parece que está bien legislado el tema de los contratos? Sí, me parece correcto, por cuanto a veces una de las partes abusa de su posición de dominio respecto a los demás. Entonces crean cláusulas, ¿no? Difíciles de poder cumplir, ¿no? Aprovechándose de la debilidad de la otra parte. Entonces considero que, si bien es cierto hay una libertad para contratar o para establecer las cláusulas, también es cierto que generalmente en contratos con grandes empresas no se negocian las cláusulas y ellos imponen las cláusulas. Entonces, de alguna manera esa imposición debe tener un límite, ¿no? A fin de no afectar al consumidor o al usuario del servicio. Ok. ¿Puede recordar algún tipo de contrato famoso? ¿Una problemática acerca de un contrato que ha sido conocido? El contrato último, contrato último famoso. Contratos de, por ejemplo, el tema de Cantagallo, ¿no? Que hay una problemática respecto al contrato, por cuanto indican que el bien lo han valorizado 4 veces más. El metraje, que en realidad es como 7.000 metros cuadrados, en realidad solamente pueden ser usados 5.000 metros cuadrados. La tierra es como desmonte, ¿no? Entonces todos esos son contratos. Es un contrato que, si bien se realizó en la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, en la actualidad acarrea problemas para esta gestión municipal, por cuanto al haber sido mal realizado no puede trasladar a estas personas damnificadas de Cantagallo a ese terreno que había sido asignado para ellos. Ok. ¿Conoce la diferencia entre un contrato típico y uno típico? Bueno, un contrato típico es un contrato que está establecido en la ley, la forma de cómo se revisa, ¿no? Un contrato típico, supongo que no hay una forma establecida por ley para... De poder hacer su propio contrato, ¿qué cláusulas y aspectos induciría? Bueno, los primeros aspectos estableceríamos, ¿no? El lugar de realización, ¿no? ¿Qué tipo de contrato tiene que ser, ¿no? ¿Cuál es la obligación de las partes, ¿no? ¿Qué consecuencias jurídicas traería la no realización de dichas obligaciones, ¿no? Y el plazo en cual debe cumplirse
y la jurisdicción, ¿no? ¿Qué jurisdicción va a resolver? ¿La arbitral, civil, ¿no? O en Lima o en una provincia, dependiendo, ¿no? Y en lo que viene a ser la legislación de los contratos, ¿qué cambiaría y por qué? No cambiaría ningún tipo de regla. Creo que el Código Civil ha venido modificándose, ha venido perfeccionándose, ¿no? Con el tiempo. Entonces existen ya figuras legales para cada instituto del derecho civil, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, ¿qué podría decir que en su vida cuál es el contrato que en su vida más ha visto? El de las tarjetas de crédito, el contrato de afiliación. ¿El más he visto? El más conocido. Sí. Ok, muchas gracias. Estamos acá con el doctor Efraín Urbina, Tarazona. Doctor, disculpe, ¿qué es un contrato? El contrato es un acuerdo entre dos partes o más partes sobre algo que ellos quieren realizar. Uh-huh. ¿Ha estado sujeto usted a algún contrato? ¿Cómo? ¿Ha estado usted sujeto a algún contrato? Muchas veces, y a cada rato. ¿Podría darnos un ejemplo acerca de ello? Porque hay que entender que los contratos no solamente es que cuando se hacen en el notario, en el momento que voy a comprar papa, camote o el pan o la leche todos los días, es un contrato de compra y venta. A cada momento todos los sujetos somos objeto de contrato. Ok, según su opinión, ¿cuál sería lo más complicado, lo más difícil o aquello de lo que más deberíamos cuidarnos acerca de los contratos? Pero no te la pregunto. O sea, según su opinión, ¿qué sería lo más complicado, lo más difícil o aquello de lo que más deberíamos cuidarnos en los contratos? Debería cuidarse en ser muy meticuloso, muy específico en lo que se acuerda, para evitar malos entendidos o que se malinterpreten los acuerdos que uno llega entre las partes. Ok. ¿Qué tipo de contratos conoce usted? Bueno, somos un montón de diferentes contratos comerciales, un montón, varios en este momento, no lo tengo en la memoria. Ok. ¿Qué le parece a usted la legislación de los contratos en la actualidad? No se parece muy bien, por lo menos resuelve, ¿no? los problemas que surgen en los malos entendidos al celebrar un contrato. Ok. ¿Puede usted recordar algún tipo de contrato que haya sido famoso? Claro, hay un contrato muy celebrado, ¿no? Entre la Brea y la Pariña, y el Estado, el contrato de la Brea y Pariña, que es muy famoso en su momento. Ok. ¿Conoce la diferencia entre un contrato típico y uno atípico? La verdad que no estoy al tanto, no soy muy experto en contratos. Ok. ¿De poder hacer usted un contrato, qué cláusulas o aspecto introduciría? ¿Cómo? O sea, de poder hacer usted un contrato, ¿qué tipo de cláusulas o aspectos incluiría? Todos los aspectos, ¿no? En las cláusulas debe ser todos los aspectos, los acuerdos que han llegado a las partes. Porque un contrato refleja un acuerdo entre las partes en su momento. Uh-huh. Cuando se inicia, cuando se celebra el contrato, es un acuerdo. ¿Qué aspecto de la legislación de los contratos cambiaría? No es mi punto, no puedo opinar al respecto. Ok. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿podría usted decir que cuál contrato más ha empleado en su vida? Contrato de compra y venta, que que realizándose a cada momento, ¿no? Es lo más usual que todas las personas estén realizando. Ok, muchas gracias. Estamos con el doctor Juan de Dios Paz. Doctor, ¿qué es un contrato?
Un contrato es un acuerdo de voluntades que a la vez genera derechos y obligaciones. Así es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Ok. ¿Ha estado sujeto a un contrato? ¿Quién ha tomado? ¿Perdón? ¿Usted acerca de ello? Claro. He suscrito contratos de arrendamiento con un inquilino por concepto de alquiler de un departamento. Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado o con lo que deberíamos tener más cuidado con respecto a los contratos? ¿Lo más complicado? Sí. Lo más complicado podría ser de que no se precisa, cosa más justa, no está muy precisado en el contrato la voluntad de las partes, ¿no? Eso debería ser el principal problema que podría haber. Okay. ¿Qué tipo de contrato conoce usted? Ok. Clase de contratos, hay diferentes tipos de contratos que necesito. Hay contratos, contratos onerosos cuando las partes se obligan a ciertas obligaciones y derechos de tipo patrimonial. Y después hay contratos gratuitos cuando una de las partes se beneficia solamente de un contrato. Por ejemplo, el comodato. El comodato es un contrato gratuito. Y el oneroso es el contrato de una compra-venta de un carro, de un vehículo, ¿no? O de una casa. Ese es el contrato oneroso. Y el gratuito es una de las partes se beneficia. Después hay contratos privados. De las partes, ¿no? Personas privadas, personas naturales. Y contratos públicos, cuando se realizan entre entidades públicas. ¿Le parece que la legislación actual de contratos está bien? Está bien claro. Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Contrato famoso contrato Dreyfus, por el cual nosotros le vendimos a los franceses, A concesionarios. El contrato Dreyfus, por el cual ellos le vendíamos guano. Bajo precio. Y así es, entonces eso es lo que hace rato llamamos documento, un contrato oneroso, que hubo obligaciones de las partes. ¿Conoce la diferencia entre un contrato típico y uno atípico? Un contrato típico podría ser el alquiler de una casa. Y atípico, no sabría decir un atípico que no está contemplado en el código, en el código civil. De poder hacer un contrato, ¿qué tipo de cláusulas y aspectos incluiría? ¿Perdón? O sea, ¿qué cláusula? ¿Incluiría algún tipo de cláusula en específico, algún aspecto en especial a un contrato que usted haga? Un contrato de alquiler de un local comercial, penalidades, ¿no? Es una cláusula especial de penalidades. En caso que el arrendatario incumpliese el pago de los alquileres, ¿no es cierto? Se le incrementará por día dejado de pagar un 2% del monto de la renta. Entonces es una penalidad que se maneja. Usted incluiría penalidades, ya. Penalidades, ¿no? ¿Usted cambiaría algún tipo de la legislación? ¿Perdón? ¿Usted cambiaría algún tipo de...? Está bien. No haría ningún cambio. No, está claro. Ok. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, ¿cuál es el contrato que usted más ha visto en su vida? Contratos de renta, de alquiler, de propiedades, de bienes muebles, inmuebles, perdón, bienes inmuebles. Inmuebles. Eso es lo más común, ¿no? De uso diario. Ok. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Estamos acá con la señorita Jessica Arenas Añanga. ¿Qué es un contrato? Buenas tardes. El contrato para mí es considerado la voluntad de las ambas partes, de las cuales tienen que cumplir los requisitos establecidos en el Código Civil en el artículo 140. Ok. ¿Está sujeta
algún contrato? Sí. ¿Podrías explicarnos un poco acerca de ello? El contrato que puede haber estado sujeto es un contrato laboral, algo consiste que uno va a contratar con el empleador y el empleado, que soy yo, a fin de ejercer una subordinación ante un determinado empleo o trabajo que uno puede desempeñar. Ya. Ok. ¿Qué tipo de contratos conoce? Tipo de contratos son los contratos que yo puedo conocer, son los contratos de arrendamiento, los contratos de labor anteriormente dicho, los contratos de compra y venta. Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado o lo más difícil de entender acerca de los contratos? O aquello en lo que las personas pueden tener más dificultades al momento de formar un contrato. Las dificultades de todo contrato vendrían en las cláusulas que puedan establecer entre ambas partes, que son de acuerdo al incumplimiento, que son las penalidades, que es un monto pecuniario que tienen que pagar en cuanto al incumplimiento. Ok. ¿Le parece que la legislación sobre los contratos está bien? Considero que si en caso hubiera un defecto en la norma, eso ya se estaría legislando en el sentido de su derogación, mientras ellos se presume que está correcto su regulación. Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Contrato famoso. El contrato famoso es el último contrato que salió sobre que en el gobierno de Villarán han adquirido un terreno de los portales sobrevalorado al doble del precio que fue adquirido por ellos mismos. Ok. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? Contratos atípicos, conforme literalmente se puede expresar, se encuentran regulados en la norma, con la ley, y los atípicos, aquellos que no se encuentran regulados. Ok. Ya. De poder hacer su propio contrato, ¿qué cláusulas o aspectos incluiría? Las penalidades, en caso de que ambas partes podrían incumplir. El tema de las penalidades. Ok, ya. Si de tener la oportunidad, ¿qué cambios haría a la legislación usted acerca de los contratos? Obviamente. En cuanto que en las cláusulas que puedan establecer ambas partes sea un acuerdo mutuo. Sobre todo en la problemática de acuerdo mutuo, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta todas las preguntas anteriores, ¿a qué contrato ha estado más expuesta en su vida? Contrato laboral. A lo que viene a ser el contrato laboral. Ok. Muchas gracias. Con la doctora Karina Bonilla Mendoza. Buenos días, disculpe, ¿qué es un contrato? Bueno, un contrato es, considero que de manera sencilla se puede decir que un contrato es un acuerdo entre dos personas, ¿no?, sobre determinada circunstancia o asunto, y que esta puede ser de manera oral o puede ser escrita, ¿no?, conforme las partes así lo convengan. Ok. ¿Ha estado sujeta a algún contrato? Bueno, en lo personal, mayormente contratos laborales, ¿no? Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado o lo más difícil acerca de los contratos? ¿Algo difícil de entender? ¿O algo que tenga alguna problemática? Bueno, puede ser respecto de las cláusulas que se incorporan, que de repente no han sido expresadas de manera sencilla, sino, por ejemplo, contengan tal vez alguna penalidad, alguna restricción o alguna prohibición, etcétera, que a veces las partes, o una de las partes que la suscriben no comprende, ¿no? Algo así. Ok. ¿Qué tipos de contrato conoce? A ver, los contratos de compraventa, de arrendamiento, de comodato, cesión de uso, contratos de préstamos, ¿cómo se llama también? A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de contratos? Los factoring.
Esos y otros más, ¿no? Que existen. Ok. ¿Le parece que está correcta actualmente la legislación de contratos? Bueno, la verdad es que no, actualmente no recuerdo mucho, no estoy muy actualizada respecto a la legislación de los contratos, pero al menos en la parte que siempre al menos he visto en lo que es contratos de compra-venta, al menos sí considero que está clara la norma, ¿no? Pero respecto a los demás contratos desconozco realmente, no tengo un conocimiento actual al respecto. Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Un contrato famoso. A ver. Bueno, no creo que sea famoso, pero uno de los contratos que recuerdo es el contrato que se hizo respecto de la venta del penal de San Jorge, ¿no? Que está aquí cerca en el centro de Lima, por el que había sido vendido a un precio que no correspondía en realidad al valor del inmueble, ¿no? Precio irrisorio. Ok. Ahí está. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? A la diferencia de contratos típicos y atípicos. Bueno, los típicos, también llamados contratos nominados, ¿no? Que están señalados, enumerados y regulados también en la legislación. Y los contratos atípicos, los que son los innominados y hoy no están legislados, ¿no? O sea, no hay una legislación expresa respecto de esto. Ok. Bien. De poder hacer su propio contrato, ¿qué cláusulas o aspectos incluiría? De poder hacer mi propio contrato con todos los beneficios para mí. No, trataría de que los beneficios, o al menos las cláusulas, sean lo más equitativos posibles, ¿no? Para ambas partes también. Y también que de manera sencilla también esté expresado, no con términos complicados que de repente al final no se puedan comprender, ¿no? Ok. De poder hacer algún cambio en la legislación de contratos, ¿qué cosa cambiaría? La verdad, como le mencionaba, no estoy al tanto de la legislación tan al fondo, entonces no podría hablar de modificar alguna norma o añadir algo a la legislación, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta todas las respuestas anteriores, ¿cuál es el contrato que considera usted al que está expuesta más durante su vida? Más los contratos laborales. Ok, muchas gracias. Aquí con el señor René Flores Cóndor. Con el señor René Flores Cóndor. Acá, ok. Disculpe, ¿qué es un contrato? Ya, un contrato es un acuerdo de voluntad, ¿no? de dos más personas, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades. Ok. ¿Ha estado sujeto a algún contrato? Sí, he estado sujeto a contratos en lo personal sí, ya que en mi casa tengo inquilinos y por eso que a diario mensualmente en todo caso hay contratos de alquiler, ¿no? De renovación. Es por ello que siempre estoy en contacto con los contratos, ¿no? Con mi familia. En su opinión, ¿qué es lo más complicado de los contratos? Lo más complicado en los contratos es podría ser que muchas veces las personas no cumplen las cláusulas que ésta disponen, ¿no? Muchas veces acuerdan tal cosa, firman los contratos, pero al final de ello una parte no lo cumple y eso hace de que el contrato ¿no? pierda su efecto y por ende se generan todos estos problemas, ¿no? Y todos estos casos que hay, ¿no? De que van al Poder Judicial a demandar, a pedir ejecución, ¿no? Bueno, eso sobre todo así básicamente. Ok, ¿qué tipos de contrato conoce? Conozco, hay varios tipos de contratos, ¿no? Varias clasificaciones. Los conozco son contratos bilaterales, ¿no? Contratos que intervienen dos o más personas en esos contratos, que los cuales recíprocamente ambas hay una obligación y una contraprestación. Hay también contratos unilaterales también, ¿no? Los cuales solamente una persona es la obligada con respecto a otra. Por ejemplo, una donación, por ejemplo, solamente una persona se obliga. Hay también los contratos consensuales, ¿no? Ahí tiene que ver el consentimiento de las personas. Contratos solemnes, que son cuando, por ejemplo, no solamente basta el consentimiento de las personas, sino también que requiere además una
formalidad, ¿no? Como por ejemplo la intervención, no sé, de un notario, por ejemplo, ¿no? Que tiene un rito formal antes de iniciar ello, y otras más que ahorita no recuerdo. Ok. ¿Le parece que la legislación sobre los contratos está bien? Sí, considero que sí está bien, ¿no? La legislación, sí, está bien. Ok, ¿puede recordar algún contrato famoso? Contrato famoso. No, por el momento no recuerdo. Ok. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? Los contratos típicos son aquellos contratos que se encuentran regulados, están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ujú. Mientras que los contratos, por ejemplo, no compra-venta, ¿no? Contrato de adhesión, etcétera. En cambio, los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico, pero sin embargo sí están establecidos, ¿no? en leyes, ¿no? Por ejemplo el contrato de factoring es muy común conocido, ¿no? Ok. De poder hacer su propio contrato, ¿qué tipo de cláusulas o aspectos incluiría? ¿Qué tipo de cláusula? Haría que me metería un contrato. Ujú. Un contrato de que, por ejemplo, de que para evitar no ir a instancias, evitaría ir al poder judicial, ¿no? Como prerequisito antes de ir a esa instancia, que una conciliación previamente en ambas partes, ¿no? Y Pues, ir allá, ¿no? O sea que incluiría más en cada contrato una cláusula que diría que tenga que ver o bien para lo que es la cláusula de conciliación o una cláusula de arbitraje. Claro, para evitar, ¿no? Muchas veces para poder solucionar esos temas, ¿no? A evitar ir al poder judicial que genera más La forma de resolución. Ujú. Ok. ¿Qué aspecto de la legislación de contratos cambiaría? Respecto de la legislación, no, por ahora no. Ujú. Teniendo en cuenta todas las respuestas anteriores, ¿a qué tipo de contrato ha estado más expuesto? Como lo mencioné en la primera anteriormente, a los contratos de arrendamiento, ¿no? De arrendamiento que más he estado ¿no? Más en contacto, ¿no? Ok, muchas gracias. Esperando que terminara. Ok, ya, comencemos. Acá estamos con el doctor Oriol Cusco Camus. Doctor, disculpe, ¿qué es el contrato? ¿Qué es un contrato? Dependientes en contratos privados. Un contrato es un contrato entre dos partes, ¿no? Parte con la compra de un terreno, compra de un bien, contrato privado, ¿no? ¿Ha estado sujeto a algún contrato? No. Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado de un contrato? ¿Qué es lo más difícil de entender? Lo más difícil de un contrato es cuando uno firma un contrato y no cumple con las cláusulas que tiene que pagar, ¿no? Es lo más difícil. Ok. ¿Qué tipo de contratos conoce? Contrato de compra de un terreno, de una casa, de un auto, Más que todo de compra y venta. compra. Ok. ¿Le parece que está bien la legislación de los contratos? Sí, está bien estipulado, ¿no? Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Un contrato famoso. El contrato de la compra-venta del petróleo del gobierno de la UNO, que era que no me acuerdo, pero hay un contrato, ahorita no me acuerdo exactamente qué contrato es, pero sí hay no recuerdo exactamente dónde. Ok. Ya. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? ¿Cómo? Contratos típicos y atípicos. Típico. La diferencia ya pues, que es un típico, es con un contrato normal que se hace, Un contrato común. un contrato común.
Y atípico es un contrato pues, que Fuera de lo estipulado. fuera del estipulado. Ujú. De poder hacer su propio contrato, qué cláusulas incluiría? La cláusula de los fechas de los plazos, de los pagos estipulados, ¿no? No es que todo se enfocaría en lo que son las fechas. Las fechas. Ok. Si usted pusiera cambiar algo de la legislación de los contratos, ¿qué cambiaría? Es muy buena pregunta. Cambiaremos ahí en cuanto a la fecha de los plazos, en caso de no cumplir el pago en un plazo determinado, una penalidad, ¿no? Una penalidad para que cumpla con pagar el contrato que ha firmado. En tema de las penalidades, ¿usted lo impondría de manera más fuerte? Claro. Ok, ya. Teniendo en cuenta todas las preguntas anteriores, ¿a qué tipo de contratos usted ha estado más en contacto en su vida? Contrato de compra-venta de terrenos, casas, Más que todo con compra y venta. compra-venta. Ok, sí, gracias. Estamos aquí con la doctora. Diana Padilla Navarro. Ok, doctora, disculpe. ¿Qué es un contrato? Un contrato es acuerdo de las partes, ¿no? Las voluntades de las partes plasmadas en un documento donde acuerdan todo tipo de vínculos jurídicos que quieran agregar. Ok. ¿Está sujeta a algún contrato? Sí, un contrato de trabajo en este ministerio. En su opinión, ¿la legislación sobre los contratos es la correcta? Bueno, hay varios tipos de contratos y formas de relaciones contractuales, ¿no? Así que en lo personal considero que sí. Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado acerca de los contratos? Los acuerdos de voluntades, ¿no? Plasmarlos dentro de un documento establecido. ¿Qué tipo de contratos conoce? Compraventa, los clásicos, arrendamiento, de alquiler, contratos de mutuo, entre otros. Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Un contrato famoso. No, la fecha no. Ok. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? Los contratos típicos son los que están establecidos en el Código Civil y bueno, y los atípicos, los que no están dentro, ¿no? Los consensuados por las partes. Ok. De poder hacer un contrato propio, ¿qué cláusulas o aspectos incluiría? Bueno, lo primordial es el plazo, establecer el plazo, establecer cuáles son las cláusulas, cuáles son las obligaciones y derechos que van a tener que adquirir las partes. Pienso que Ok. Con respecto a la legislación otra vez, ¿qué cambiaría de ella? ¿qué cambiaría? Tendría que ser más factible, ¿no? Tendría que ser más evolucionar con las partes, porque en cada año o cada nueva generación las relaciones contractuales cambian y varían. Tendría que acomodarse a lo que dicen las partes, ¿no? Hay diferentes formas de establecer relaciones contractuales. Ok, la última. Con respecto a todas las anteriores, ¿cuál diría usted que es el contrato con el que más ha estado vinculada? Con contratos de compra-venta y de arrendamiento. Esos son los que más estoy. Ahorita, arrendamiento. Ok, muchas gracias. Me llamo Sonia Martínez de Yamuca. Ok, doctora. ¿Qué es un contrato? El contrato es el acuerdo de voluntades que se crea para crear una relación jurídica entre las partes. ¿Ha estado sujeta a algún contrato? Claro, en mi vida cotidiana, al establecer un régimen, no sé, de luz, de agua, teléfono. En su opinión, ¿qué es lo más complicado acerca de los contratos? Lo más complicado es cuando se ven letras que no son visibles. Porque para ello una persona que no tiene el asesoramiento adecuado puede cometer algún error o de repente firmar algo que no quiere. Ok. Con respecto, ¿qué tipo de contratos conoce? Bueno,
el contrato de adhesión, el contrato de cuando acuerdan las voluntades, el contrato de arrendamiento, el contrato, no sé, telefónico. Ok. ¿Le parece que la legislación acerca de los contratos es la correcta? Y pienso que pueden existir algunos puntos donde se pueden cambiar para mejorar. Por ejemplo, el llamado contrato cuando vas al banco y te dan un contrato ya hecho y tú no puedes hacer ningún tipo de cambio. Pienso que debe haber o existir algún tipo de derecho con las personas que no son propias del banco para poder acceder a algún tipo de cambio en beneficio propio. Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Algún contrato famoso, el contrato Dreyfus. El de la venta de guano. Exacto. Ok. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? Bueno, los típicos están específicamente expresos, regulados en la ley, y los atípicos ya son con un acuerdo de voluntades ya interno entre las partes. Ok. De poder hacer su propio contrato, ¿qué cláusulas o aspectos incluiría? La resolución de mutuo, que en cualquiera de las... Aunque es un contrato que ya existe, pero es lo que yo establecería, que cuando una parte ya no quiere seguir con el contrato, puede de mutuo iniciativa propia salir del mismo. Ok. Teniendo en cuenta la legislación de contratos, ¿qué cambiaría acerca de ello? Como ya lo mencioné, el contrato, cuando solamente una de las partes puede establecer sus reglas del juego, como en los bancos. Ok. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, ¿a qué tipo de contrato está más expuesta durante su vida? Los contratos cotidianos, telefónico, arrendamiento, agua, luz, ese tipo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, estamos acá con el doctor. Jorge Chuan. Ok, doctor, disculpe, ¿qué es un contrato? Un contrato es la manifestación de voluntad de dos o más partes mediante las cuales se obligan al cumplimiento de una prestación. ¿Ha estado sujeto a algún contrato? Al contrato de trabajo hace algunos años. Hace algunos años. Sí. Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado acerca de los contratos? Por ejemplo, en la calidad de servicio, en los contratos de telefonía móvil o fija, por parte de los prestadores de servicios, de ese tipo de servicios. En la retribución más que todo de las obligaciones, de lo que se dé y lo que se tiene, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de contratos conoce? Típicos, atípicos. Dentro de los típicos, por ejemplo, está el contrato de reventa, de alquiler, y los atípicos, bueno, son los que no están regulados en las leyes, ¿no? En las normas. ¿Le parece que la legislación actual de los contratos está bien? La legislación actual de los contratos, Sí. en general, sí, tal vez por ahí en cuanto a los de adhesión, de repente podría ser un poco más no tan en perjuicio de la parte del consumidor, ¿no? Sino un poco más de equidad entre ambas partes. Entonces eso es lo que usted cambiaría acerca de lo que viene a ser la legislación de los contratos, regular justamente ese contrato, el contrato de adhesión. Sí, y en paralelo una mayor defensa del consumidor también, ¿no? Reforzar esa área de la prestación de servicios. Ok, ¿conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? Sí, los típicos son los que están regulados en las normas, como el Código Civil y leyes especiales, y los atípicos son los que no están en estas normas, son las que creadas por las partes, ¿no? De poder hacer su propio contrato, ¿qué cláusulas o aspectos incluiría? De repente alguna cláusula indemnizatorias, ¿no? en casos de incumplimiento por parte del prestador de servicio. Ok.
Teniendo en cuenta todas las respuestas anteriores, ¿qué tipo de contrato es aquel en el que usted ha interactuado más durante toda su vida? El de compra-venta. Le compra-venta. El de compra-venta, creo que a diario, ¿no? Adquirir bienes, de servicios también, y también en segundo lugar también de servicios, ¿no? El servicio de transporte, por ejemplo, ¿no? O de uso de servicios de telefonía móvil también. Ok, muchas gracias. Estamos acá con el doctor. Gustavo Yactay León. Ok, doctor. ¿Qué es un contrato? Bueno, un contrato viene a ser un acuerdo, ambas partes, tanto como contratante como contratista, en que llegan a un acuerdo para surgir luego los efectos jurídicos, ¿no? Ok. ¿Está sujeto a algún contrato? Por terceros, que lo llamamos nosotros contrato de terceros. Por terceros. Ok. En su opinión, ¿qué es lo más complicado acerca de los contratos? Lo más complicado de los contratos es que se cumplan, ¿no? Lo que han acordado las partes. Hay partes que no cumplen a veces, ¿no? Es un mutuo acuerdo en realidad, porque surgen después efectos jurídicos, como estaba diciendo. ¿Qué tipo de contratos conoce? Tenemos el contrato... ya, tú quieres los tipos de contratos, ¿no? Hay de prestación de servicios, contratos de emergencia también, contratos puestos a futuro también, contratos contratos de emergencia también creo que llaman uno, suplencia también. Sí, esa es la regulación de contratos de trabajo. Ajá. Con respecto a la legislación de contratos, ¿usted cree que está bien? ¿Está bien legislada? Debería de haber modificaciones de todas formas en base a las cláusulas que ponen en los diferentes contratos, ¿no? Para que las partes puedan estar de acuerdo. Porque a veces hay unas cláusulas que no se cumplen, o si no hay unas cláusulas que también son muy abusivas, como le llaman cláusulas. Muy difícil de cumplir. ¿Eso es lo que usted cree que sería bueno cambiar? Sí. Ok. ¿Puede recordar algún contrato famoso? Un contrato famoso. En el ámbito futbolístico, pues no, yo sé su contrato. Entonces, pero en el ámbito laboral haber un contrato famoso. Ahorita no. Ok. ¿Conoce la diferencia entre contratos típicos y atípicos? Claro, sí. Sí, claro que sí. ¿Lo defino? Sí. Los contratos típicos, atípicos, contratos típicos y atípicos, ¿dijo? Sí, típicos y atípicos. Contratos típicos. Ahorita no. Ok. ¿De poder hacer su propio contrato, qué cláusulas o aspectos incluiría? ¿De hacer mi propio contrato? Sí. Ya, una cláusula importante sería de que no forme, si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, que esta persona no tenga otro vínculo con alguna empresa, no solamente que trabaje para esa parte contratante que está realizando. Porque hay abogados que, por ejemplo, contratan con empresas, con estudios jurídicos, pero sin embargo, se puede decir de manera indirecta, también llevan casos de otros estudios jurídicos, y eso no se podría hacer. Ok, teniendo en cuenta todas las respuestas anteriores, ¿qué podría decir qué contrato cree usted al que está más expuesto? Contrato de terceros, aunque en realidad el contrato de tercero no es un verdadero contrato, sino es un simple acuerdo nomás, pero si se denaturaliza formaría ser parte de un contrato. Y el que estaría ahorita un contrato expuesto serían los contratos de caso. De caso. Ok. Ya.